Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se llama Aliviando la carga de Atlas. La humanidad se lanzó a las estrellas en busca de respuestas, en busca de amigos y de cualquier cosa que pudieran encontrar. No para hacer algo con ellos, sino simplemente para saber que estaba allí. Desde los primeros ancestros que pasaban noches frente a sus cuevas contemplando el cielo, hasta los astronautas que desafiaron al destino y a la gravedad de la madre tierra. Durante siglos soñaron con el espacio y poco después de que concluyera el siglo XXI, finalmente lo alcanzaron. Y como todos los nuevos exploradores, la madre tierra fue rápidamente olvidada, superada por la gran sed de conocimiento, descubrimiento y de nuevos comienzos. La humanidad se expandió sin parar, empezando por Marte y acabando en Plutón. Las huellas humanas aparecieron por todo el sistema solar y mucho más allá. Contra las expectativas de los dioses que los crearon, desafiaron al universo mismo y comenzaron a prosperar en el frío vacío. Por un momento, por un tiempo, el odio, la ira y el rencor de la humanidad permanecieron latentes. Por un breve pero hermoso periodo hubo paz. Cuando los primeros descendientes del hombre comenzaron a abandonar el sistema estelar, cuando pusieron pie en otros mundos lejos del brazo de Gaia, los fuegos de la guerra se extendieron nuevamente. Flotas enteras luchaban a través del sol. Láseres cruzaron el vacío. Cuerpos congelados se desintegraban en las atmósferas. La guerra, inevitablemente, nunca cambió, hasta que un proyectil perdido de Riel se dirigió directo hacia la Tierra. La batalla cesó de repente, la guerra terminó, el odio desapareció, reemplazado por un único grito de agonía, de dolor y de miseria. Cada radio, cada mundo, todo, en todas partes, resonó con un grito de dolor, seguido por los sollozos y lágrimas de un hombre en un estado de puro sufrimiento, como si el peso del mundo se hubiera vuelto aún más difícil de soportar. Cuando la humanidad recuperó la compostura, miró a través del vacío y encontró a Atlas, el titán de la antigua mitología condenado a sostener el mundo. Tenía lágrimas en los ojos mientras un hilo de sangre corría desde su brazo derecho hacia el vacío. Al principio, solo hubo incredulidad. Flotas de naves rodearon la forma del titán. La nave más grande que la humanidad había podido construir apenas alcanzaba el tamaño de su puño. Atlas permaneció lo más quieto que pudo, luchando contra el dolor mientras el agujero del tamaño de un rascacielos en su brazo seguía sangrando. La humanidad en un principio no sabía qué hacer. Pasando el tiempo después del descubrimiento y observando y cuestionando, entonces la voz de un hombre retumbó en los canales públicos. ¡Traigan un médico! Segundos después, un enjambre de naves, tenders de flota, naves médicas y cualquier transporte con mecanismo de sujeción se lanzaron a toda velocidad hacia la herida abierta. Las flotas se arremolinaron en el vasto vacío del espacio. Atlas lloró más fuerte, suplicando a los humanos que dejaran de lastimarlo. Ellos ignoraron sus antiguos lamentos y se agruparon alrededor de la herida que habían causado. Garras metálicas tiraron de vasos sanguíneos rotos. Brazos mecánicos reunieron todo tipo de tela y fibra para fabricar un vendaje. Un valiente tender de flota se adentró en lo más profundo de la herida y regresó, cubierto de la sangre del titán, sosteniendo el proyectil culpable entre sus garras. Con el tiempo, enjambres más grandes de naves, más potentes y especializadas, reemplazaron a los exhaustos. Algunas naves transportaban tanques de fluidos llenos de morfina, analgésicos y antibióticos básicos, mientras el trabajo continuaba incansablemente. Las flotas más grandes de la humanidad se posicionaron bajo el brazo dañado de Atlas, con sus propulsores a máxima potencia. Usaron su propia masa para ofrecer un pequeño alivio, un descanso para la herida. Los cascos de estas bestias masivas crujieron y se deformaron bajo el peso, pero lograron aliviar parte de la carga. Con la presión en su brazo aliviada, Atlas levantó la vista y sus lágrimas se secaron lentamente.
Los humanos que lo habían lastimado habían creado un vendaje de miles de kilómetros de largo y lo enrollaban meticulosamente alrededor de su brazo. Observó con asombro mientras el enjambre de máquinas trabajaban sin descanso para corregir su error. Al final del día, el dolor había desaparecido. Una flota de naves sacrificaba su propia estructura para darle el descanso que necesitaba para poder sanar. Atlas contempló con asombro cómo los humanos que había estado condenado a sostener por tanto tiempo se dedicaban incansablemente a reparar el daño que le habían hecho. La humanidad, abrumada por la culpa de su accidente, comenzó a aliviar cada vez más la carga de los cansados hombros de Atlas. Las naves que sostenían su brazo para ayudarlo a sanar fueron reemplazadas gradualmente por naves diseñadas específicamente para ese propósito. Atlas se preguntó por qué se gastaban recursos y esfuerzos en ayudarlo. La humanidad simplemente lo ignoró y siguió adelante. El descubrimiento de un Dios real sosteniendo el mundo dejó a la humanidad completamente atónita. Académicos, científicos y teólogos debatían el tema, mientras ingenieros, matemáticos y programadores trabajaban sin descanso en soluciones para poder ayudar al Titán. El tiempo jugó su papel. Para Atlas, un día era lo que sería para la humanidad una semana. El pequeño enjambre de naves de guerra, tenders y transportes se movían ante sus cansados ojos, reemplazándose gradualmente por máquinas más avanzadas y especializadas. El cuerpo de Atlas era una curiosidad en sí mismo. Su maldición era tan potente que distorsionaba la realidad y la física a su alrededor, creando anomalías donde aparecían bolsas de aire que él podía respirar. Se hicieron experimentos con muestras de su sangre, de su tejido y de su piel, y cada comunidad debatía el fenómeno. La maldición de los dioses sobre Atlas era tan severa que un piso invisible e intangible sostenía sus pies, y una burbuja igualmente imperceptible evitaba que sus manos rozaran la corteza terrestre. Atlas estaba asombrado por la velocidad y los recursos empleados en su beneficio. Con el paso de los meses, más y más de su carga fue aliviada. La humanidad buscó más titanes usando a Atlas para calibrar sensores especiales, pero solo lo encontraban a él y a la Tierra bajo este destino. Mientras tanto, la humanidad se esforzaba por aliviar más su carga y continuaban su expansión. Para obtener los recursos necesarios, mundos enteros fueron despojados incluso de su núcleo. Durante meses, la humanidad trabajó en una solución permanente. Por seguridad, la Tierra había sido evacuada casi por completo, habitada solo por los investigadores y robots que los ayudaban. Se intentaron numerosas soluciones, un arnés especial con cohetes para sostener sus brazos, que falló a largo plazo, pero le dio a Atlas su primer descanso en milenios, y una taza gigante de té con un popote. El popote era un tubo de 60 kilómetros que se construyó reforzado y soldado a un tazón del tamaño de un estadio. 22,000 toneladas de té y 800,000 galones de agua se vertieron en él, hirviendo durante semanas antes de poder ofrecérselo al Titán. Aquel día, Atlas disfrutó su primera taza de té y su primer trago desde que comenzó su castigo. La humanidad trabajó incansablemente para poder aliviar su carga, gastando recursos incalculables, hasta que un día encontraron la solución. Comenzó la construcción de un exoesqueleto mecánico alrededor del cuerpo de Atlas. Las máquinas gigantes se esforzaron por soportar el peso, pero la carga disminuyó, y por primera vez Atlas pudo respirar. Estiró sus músculos cansados y se ajustó para sostener mejor su peso. El exoesqueleto crujió. Algunas juntas se rompieron y naves enteras tuvieron que reemplazarlas a máxima potencia mientras tenders reparaban las secciones dañadas. Fue agotador, pero fue efectivo, y por primera vez Atlas pudo relajarse. Con los meses, la humanidad reforzó la estructura, usando billones de toneladas de metal y maquinaria, ya que sentían un deber peculiar hacia el Titán maldito. Hasta que un día, todo terminó. Mientras la humanidad celebraba el reemplazo exitoso de una junta, Atlas gritó libremente y lleno de alegría: ¡Estoy libre! ¡Estoy libre!
Sus manos dejaron la burbuja, casi golpeando parte de la flota mientras caían sobre el piso invisible. Con lágrimas en los ojos repitió: «Gracias», y su cuerpo se desvaneció en el vacío. La realidad y la física volvieron y el exoesqueleto quedó flotando mientras la humanidad esquivaba los escombros. El grito de alegría de Atlas resonó en todo el sistema estelar. Una mezcla de felicidad y tristeza embargó a la humanidad mientras reciclaban los materiales. Atlas había sido liberado de su castigo por la bondad humana. La humanidad se redimió de lo que hizo, y en honor a Atlas se construyó un monumento mostrándolo con lágrimas de alegría y disfrutando de su primera taza de té. Quizás esto te parezca una historia de lo más anormal, ¿verdad? Una historia sobre un titán mítico que surgió repentinamente al ser alcanzado por un proyectil de artillería descarriado. Una historia sobre una especie tan cargada de culpa por causarle dolor a esta criatura que utilizaron los recursos de toda una civilización para poder ayudar al pobre. La creación de una enorme taza de té y una pajita, seguida de un esfuerzo masivo para construir un enorme exoesqueleto robótico para intentar hacerle la vida más fácil. Suena descabellado, ¿verdad? Pero me temo que es algo real. Ese titán existió. El exoesqueleto que crearon es un desastre, pero se conserva como monumento en el sistema solar, orbitando lentamente la estrella entre Marte y la Luna. El tazón gigante de té y la pajita, bueno, fue trasladado con un gran gasto a la colonia humana de Cerris XY. Ahora es propiedad de una empresa de té para usarlo como estadio deportivo. ¿Que por qué les cuento esta historia? Porque si leen este documento sabrán quién es la humanidad y qué han hecho y que tienen algo para poder ofrecerles. Porque, bueno, la humanidad ha pasado los últimos siglos cargando con el peso de los males de la galaxia, todo en nombre de un titán que agravió a los dioses, todo porque sentían culpa por un error que cometieron. Cuando la gran plaga azotó el segmento Orionis, la humanidad fue la primera en ayudar a cualquier planeta infectado, perdiendo millones de los suyos. Gracias a ellos, la plaga se extinguió y fueron los primeros en estar en primera línea cuando el gran devorador escapó de su prisión en el sistema de Actaris. Fueron los primeros en extinguir la amenaza por completo. Fueron los primeros en estar en primera línea durante la Gran Guerra Civil Catarana. Gracias a su intervención directa, se evitó la guerra. Gracias a ellos, el Imperio Catarano ahora supervisa la defensa del sector norte de las fronteras de la Federación. Todo esto por culpa de Atlas. Todo nuevo miembro de la Federación está legalmente obligado, bueno, si no está moralmente, a realizar una peregrinación al santuario de Atlas en la Tierra. Como ahora se les exige, este es el secreto del éxito de la humanidad. Esta pequeña historia explica por qué la Unión Terrana está en la cima. Por eso, tienen todos los canales diplomáticos. Así es como están en la cima de la jerarquía aquí. Así que ahora ustedes harán una peregrinación a este lugar para aprender la misma lección que ellos, para compartir la carga de la existencia y hacer su parte, para aprender a ayudarnos, para que podamos ayudarte. En nombre de la Unión Galáctica, le damos la bienvenida a la familia de Renacuajos. Si te gustó el video, no dudes en comentarlo, compartirlo y reaccionar a él. Haciendo esto, me ayudas a llegar a muchas más personas, alimentando al algoritmo de YouTube. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Pero antes, veamos la lista de todos los renacuajos. Que por cierto, sin ellos, seguir trayendo contenido prácticamente todos los días sería completamente imposible. Si tú también te quieres volver un renacuajo, no dudes en volverte miembro del canal y volverte parte de esta familia gigantesca de renacuajos. Nos vemos en el próximo video.